Nuestro segundo expositor es, gracias Onza, nuestro segundo expositor es Martín Grassi. Martín es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador asistente en el CONICET y en la Universidad Católica Argentina, en donde además ejerce como profesor en el Departamento de Filosofía. Obtuvo una beca de investigación en la Universidad de Bonn y en la Universidad de la Sorbonne en París. Es autor de 4 libros de ensayo filosófico y actualmente investiga en torno a la noción de vida y a la noción de comunidad en la tradición occidental, en especial respecto a las interconexiones entre los discursos políticos, teológicos y biológicos. Muchas gracias, Martín. Te cedo la palabra y te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Una alegría compartir con ustedes, con toda la comunidad filosófica esta semana. Muchas gracias al Centro de Estudiantes por la invitación, por este espacio, por la organización. Y yo en esta vuelta me gustaría compartir un poco algunas reflexiones acerca de la obra de Jorge Luis Borges, nuestro poeta y cuentista argentino. Y ya paso el chivo. Este es un artículo que salió publicado hace poco en una revista española sobre el que me voy a basar, ¿no? De la exposición, pero también va a ser parte de un libro que saldrá ahora en septiembre, que es este cuarto libro de ensayos que está dedicado al dios Hermes, ¿no? Que se llama El dios de los ladrones, y es acerca del lenguaje, ¿no? Ustedes saben que Hermes era el patrono de los comerciantes, de los viajeros, de los traductores, de aquellos que se dedican al lenguaje, y también de los ladrones, ¿no? Así que bueno, ahí jugando un poco con esa figura del robar y del comunicar, bueno, salió ese pequeño libro que es una colección de ensayos también. Y entre esos ensayos está este pequeño intento de lectura filosófica de la obra de Jorge Luis Borges, que ustedes saben que Jorge Luis Borges ha tenido mucho éxito entre los filósofos, porque su mismo modo de escribir, además su vasta cultura también filosófica, bueno, la hace muy fácil, ¿no? Hablar con Borges desde la filosofía. Eh, con lo cual, como era fácil, he aprovechado la ocasión, ¿no? No hay tanto mérito en ese diálogo con Borges. Y en todo caso, lo que me gustaría un poco hablar hoy es acerca de esta funesta inmediación eh, que viene de alguna manera a caracterizar este anhelo del hombre por saber, ¿no? Por una especie de saber absoluto, un saber sin sombras, unos ojos sin párpados, ¿no? Y la he llamado así la exposición, funesta, inmediación, porque en realidad me voy a concentrar sobre todo en el cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso, ¿no? Uno de los cuentos más memorables, y valga la redundancia, ¿no? Entre lo memorioso y lo memorable. Eh, y una de las cuestiones que más preocupan a Borges, ¿no? Uno de sus tópicos más recurrentes, ha sido claramente el tema del lenguaje, del saber, de la realidad y sus representaciones. Ese tópico que a veces tiene lugar o se figura en los elementos, por ejemplo, de los cristales o de los espejos, aún de los mapas. Y en última instancia, el problema principal detrás de ese tipo de tópico literario es una cierta relación entre el original y la copia. Es decir, entre algo que viene primero, al principio, en principio, como principio, y aquella que viene en una segunda instancia, seguidamente, que trata de imitar aquello que salió primero. Entonces, entre lo primordial y lo secundario, entre el original y la copia, hay un desfasaje, hay un hiato, hay un trayecto que de alguna manera hay que recorrer, o que de alguna manera se intenta subsanar. Y este es el gran problema del conocimiento. Bueno, le escuchábamos recién a Vivian con el tema del conocimiento, en Hume, en Reid, ¿no? Ese es el problema filosófico de cuando conocemos qué es lo que estamos conociendo, cuando hablamos de qué es aquello de lo cual hablamos. Y este problema del original y la copia, en el orden del lenguaje, para mí encuentra una palabra griega que es muy hermosa, que es la de tipos. Tipos, que en griego significa huella, sello, señal,
es aquella palabra con la cual nos referimos a los signos lingüísticos, ¿no? De ahí la tipografía. De algún modo, este signo, implica ya el reconocimiento de la diferencia entre lo representado y el representante, entre el signo y el significado, o el signo y el sentido. Esa diferencia, en Borges, va a ser tratada, por ejemplo, de diferentes maneras, en diferentes cuentos. Uno con la figura del mapa, ¿no? En ese hermoso texto que vale menos que una página, no vale, sino que se extiende por menos de una página, que se llama Del rigor en la ciencia, Borges imagina a una comunidad de cartógrafos excesivamente preocupados en intentar representar el territorio sin ningún tipo de falencia, y que lo lleva a extender una carta, un mapa, un papel, que pueda reflejar todos los pliegues que ya se encuentran en el territorio que recorren los hombres. Es decir, un mapa que se identifique sin resto con el territorio representado. Un trabajo absolutamente inútil, que termina además ese mapa por secarse, por romperse, por rasgarse, porque está brindado a las inclemencias del clima. Que por otra parte es un mapa que no sirve para nada, porque no nos puede orientar. Es decir, un mapa que coincide completamente con el territorio no cumple con su función de mapa. No nos da directrices, no nos señala aquellas cosas que son importantes para poder situarnos en el territorio que recorremos. De alguna manera, el rigor de la ciencia, ¿no? La ciencia, cuando se quiere absolutamente rigurosa, termina haciendo lo mismo que este grupo de cartógrafos quiso hacer en su momento. Es decir, terminan en la insensatez de querer representar sin resto al universo mediante el discurso científico. Otro de los cuentos, que es muy elocuente también al respecto, es uno que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Que es una ficción en la cual un escritor, un autor, intenta reescribir el Quijote, y lo reescribe, y tan solo llega a reescribir algunos de los capítulos del Quijote, de una forma muy particular, que es reescribiendo el Quijote letra por letra. Es decir, de alguna manera es una reescritura que es absolutamente idéntica a la escritura original, pero que sin embargo guarda una cierta diferencia, ¿no? Algo que cuando uno termina de leer el cuento uno termina sin entender nada, ¿no? Como diciendo, esto es un delirio, ¿no? Está fuera del delirio, fuera de los límites de cualquier racionalidad. Y sin embargo ahí también Borges muestra, ¿no? esta problemática entre el signo, ¿no? y la referencia, es decir, entre el original y la copia. O entre la presentación de un algo y la representación de ese algo. Y allí entonces cuando me gustaría un poco hablar de Funes en Memorioso, ¿no? Funes, ¿no? un hombre que vive en Fray Bentos, en Uruguay, ha tenido siempre una memoria extraordinaria, ¿no? Eso además, el cronométrico Funes, ¿no? Es un tipo que asombrosamente siempre sabe a qué hora es, ¿no? Sin necesidad de consultar el reloj. Y además es un hombre que tiene una memoria asombrosa respecto a los nombres, a las experiencias que ha vivido. Pero que es a partir de un accidente que tiene Funes, que lo deja postrado, sin poder moverse, que desata una capacidad casi divina del recuerdo, que desata una actividad
fuera del orden de lo humano, que le permite a Funes recordar absolutamente todo lo que ha vivido. Para Borges, este cuento, él lo ha definido como una metáfora del insomnio, o de la imposibilidad, uno podría pensar, de la imposibilidad del morir, o del cerrar los ojos, si es que el sueño y la muerte tienen tradicionalmente una cierta conexión metafórica. Es decir, en Funes se daría esta especie de metáfora de aquel que no tiene párpados, de aquel que tiene ojos, pero que no interrumpe la visión, de aquel que de alguna manera puede cartografiar la experiencia que vive sin ningún tipo de resto, o sin ningún tipo de falencia, sin ningún tipo de falla, sin ningún tipo de oscuridad. Todo lo que veo, todo lo que oigo, todo lo que escucho, queda almacenado fielmente en la memoria y lo puedo revivir, recrear constantemente, en el caso de Funes. Y la memoria, Funes se ríe, ¿no? de aquellos hombres que en la historia han pasado a ser memorables por su capacidad de la memoria. Y ahí va nombrando algunos, ¿no? Aquel que, por ejemplo, conoce todos los nombres de los soldados de sus ejércitos. Aquel que ha inventado también una técnica para la memoria, la mnemotécnica. Y Funes se ríe, como diciendo esas cosas, ¿no? Demasiado humanas, diría Nietzsche, ¿no? Que no dejan de ser visibles, ¿no? Estos hombres que se acuerdan de muy poquito, atravesados de olvido, y que aún así buscan maneras, vamos a decir, como si fueran prótesis de la memoria, ¿no? Entre ellas, digamos, la escritura, ¿no? Acá me acuerdo de Derrida y la farmacia de Platón, ¿no? Que la escritura como una especie de fármaco para la memoria, para mantener la memoria. En todo caso, entonces, la memoria no deja de ser, en lo humano, siempre demasiado lábil, ¿no? Demasiado errante, demasiado imprecisa. Funes, en cambio, su memoria, no conoce yerro. Lo que ha visto una vez Funes, lo puede revivir todas las veces que quiera. Aún más, Funes puede recrear un día entero que ha vivido. Claro que le va a llevar un día entero recrear ese día, ¿no? Es decir, su memoria es tan potente que, fíjense que se va desdibujando ese umbral entre el vivir y el revivir. Se empieza a diluir la diferencia entre el presentar o las presentaciones y las representaciones. Al no conocer olvido, y es todo de la memoria, y es una memoria activa, entonces todo le es presente, o todo le puede ser presente, aún lo pasado. Es una memoria, si se quiere, absoluta, sin resto. Hasta tal punto, además, la memoria es exacta, porque en realidad la experiencia sensible o sensorial de Funes también lo es, ¿no? Funes no necesita, ¿no? Esto acá me acuerdo de Facu Torres, ¿no? Con su tesis, no necesita los nombres abstractos, ¿no? El lenguaje es un poco como lo de Cratilo, de cortarse la lengua. El lenguaje, cuando habla, usa abstracciones, y bajo una abstracción, bajo una categoría, un cúmulo de letras, ¿no? Digamos, involucra o incluye a una infinidad de experiencias sensibles. Digo perro y me refiero al labrador, me refiero al rottweiler y al caniche. Y aún más digo caniche y me refiero al caniche de mi madre, al de mi tía y al de mi abuela. Y aún más digo el caniche de mi madre y me refiero al caniche de mi madre, el de hoy, el de ayer, el de mañana, ¿no? Y el de cuando era bebito. Pero todos esos perros en realidad no son más que experiencias singulares de ese objeto perro. Con lo cual, ¿no? Funes, que tiene una percepción perfecta de la realidad, que no se le escapa nada, que ve cada detalle, también quiere dejar de lado el lenguaje. El lenguaje no deja de ser también una prótesis para subsanar nuestra falta de capacidad
¿no? En la percepción y en la falta de capacidad de retención de esa percepción. Con lo cual, acá me acuerdo de Facu, entonces, de alguna manera, Funes le quiere dar un nombre a cada una de las cosas existentes. Llamar a cada singular por un nombre. Y empieza pensando, bueno, le pongo los números, como los números son infinitos, bien, Raúl va a ser el número 1, Martín va a ser el número 2, Clara va a ser el número 3, y así para con todas las cosas del mundo. Y como tiene una memoria perfecta, él después se va a acordar, ¿no? ¿Qué palabra le conviene a cada uno? Claro que después termina abandonando esa especie de diccionario infinito porque no tiene sentido. De vuelta, es la inutilidad de un mapa que coincidiera exactamente con un territorio. ¿De qué nos serviría darle una palabra singular a cada uno de los singulares? Funes era casi incapaz de pensamiento, porque era capaz de abstracción, dice el biógrafo de Funes, ¿no? Que era un amigo, que es el que escribe, es el narrador, ¿no? El que escribe el cuento. Y acá esto es particularmente interesante también para pensar en la dinámica del lenguaje, porque de hecho el cuento empieza con el verbo recuerdo, pero antecedido por el lo, ¿no? El objeto directo. Dice el narrador, lo recuerdo, ¿no? Y ahí ya se refiere a Funes. De alguna manera el comienzo del cuento es elocuente, porque todos los que nosotros somos mortales, los que tenemos la memoria de los hombres, no la de Funes, que es una memoria casi divina, recordamos siempre algo. Según la consigna fenomenológica, ¿no? Siempre que pienso, pienso algo. Siempre que recuerdo, recuerdo algo. Ahora, ¿qué pasaría si esta percepción es tan perfecta, si este recuerdo es tan perfecto, que propiamente hablando, no hay objetos percibidos? Porque ya el objetivar implica recortar las experiencias de algún modo. Es decir, una memoria pura, una memoria que coincidiera completamente con las presentaciones del mundo, entonces no tendría objetos. Porque en ese sentido, objeto es ya recortar, es poner como figura algo frente a un fondo, ¿no? Es de alguna manera discernir, ¿no? Figura y fondo en la percepción. Con lo cual, una pura memoria, que es algo que tenía Funes, no conocería el objeto directo del recordar. De alguna manera, ese lo recuerdo es ya el signo de que quien está recordando tiene una memoria falible, o que ya se mueve en el orden de cierta abstracción, y por tanto de cierta traición a la experiencia vivida. De alguna manera, entonces, esta memoria, ¿no? Absoluta, sin resto, no solamente no conoce la abstracción, los nombres, sino tampoco podríamos decir conoce objeto alguno. No conoce. Por lo tanto, no nos puede orientar. No tiene ningún tipo de capacidad ni de discernimiento, ni de orientación para nuestras vidas. Es decir, es una antipragmática, digamos, esa memoria absoluta. Y no es del todo azaroso que Funes el memorioso esté constantemente sentado o postrado en su cama, absorto en sus contemplaciones ociosas, ¿no? Como esta especie de dios aristotélico, pensamiento de pensamiento, que lo único que hace es contemplarse a sí mismo contemplando. Tanto le cuesta Funes, ¿no? Dejar de contemplar y de contemplarse contemplando, que a veces necesita imaginarse el fondo de los ríos para poder dormir. Porque ni siquiera cuando se acuesta puede dejar de recrear aquello que ha vivido antes, de revivir aquello que ha experimentado. A mí me resulta al menos llamativo. Borges obviamente tiene sus muchas lecturas. Borges no era un filósofo, era un literato, y hay quienes hay todo un debate en torno al nominalismo, ¿no? De Borges, si Borges es más platónico, más nominalista, lo que sea. Pero no me deja de llamar la atención que el nombre de Funes, Ireneo, no solamente significa paz en griego, sino que también, esto fue una idea que me tiró Mariano García, que es un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? de Literatura Argentina,
que Ireneo, ¿no?, podría bien hacer alusión a Ireneo de Lyon, ¿no?, que fue el primero, ¿no?, uno de los grandes teólogos que arremetieron contra el gnosticismo. O sea que bien podría ser ya también el nombre de Ireneo Funes una especie, digamos, de ironía respecto a este sueño del saber absoluto, ¿no?, que tendrían los hombres, ¿no?, como una especie de ilusión, una sombra, una ficción, ¿no? Y por otro lado, Funes, ¿no? Porque sí, Funes termina muriendo, perdón porque les spoileo el final del cuento, ¿no? Pero bueno, empieza así ya, porque ya dice que ya, no, ya ha dejado de vivir, así que en la tercera palabra ya saben que ha muerto. ¿Pero de qué muere? De una congestión pulmonar. A mí me sale el filósofo, entonces cuando yo enseñaba este tipo de cuentos en la carrera de letras, cuando yo di filosofía, se me reían, porque claro, en realidad la lectura más fácil es porque era un gran fumador, ¿no? Puede ser que yo sea fumador también y lo haya como anulado, ¿no? No me voy a morir jamás de una congestión pulmonar, ¿no?, de una especie de cuestión de mecanismo de defensa. Pero bueno, digamos, esa es la lectura literaria fácil, literal. Otra lectura, pienso yo, tiene que ver también con el nombre, Ireneo Funes, ¿no?, algo funesto. ¿Y qué sería lo funesto? Tiene que ver justamente con la incapacidad de respirar. ¿Qué significa aquí respirar? No solamente la acción de inhalar, sino también la acción de exhalar, ¿no? Es decir, si la vida humana y la percepción y el conocimiento fuera una pura inhalación de datos, ¿no?, o fuera un puro absorber experiencia, sin nunca poder dejar nada de lado, es decir, sin el olvido, sin el recorte, sin ese dejar de lado como si fuera una basura inservible, por lo tanto es un discernimiento de lo que sirve, de lo que no sirve, lo importante y lo secundario, entonces ahí también nosotros moriríamos, porque no podríamos ser capaces de dejar a un lado algo. Esto es lo que le pasa a Funes. Funes no puede echar nada a la basura, todo lo retiene, lo retiene. No solamente ha tenido la experiencia, sino que la ha retenido, hasta el punto, ¿no?, de ser al fin y al cabo mortífero esa retención. Quizás esta lectura, un poco apresurada de Borges y de sus Funes, me lleve a considerar, ¿no?, esta especie de sueño que tenemos los hombres en Occidente por un saber absoluto, es decir, por un saber que no deje nada de lado, un saber que sea una pura inmediación, ¿no?, una especie de visión beatífica, donde no dormimos y donde el objeto de conocimiento se nos presenta sin ningún tipo de veladura, sin ningún tipo de pliegue. Quizás en este cuento de Borges encuentro una cierta respuesta irónica a ese anhelo. Quizás ese anhelo no es un anhelo lícito. No es que no sepamos todo porque no podamos saber todo. Quizás no sepamos todo porque en realidad solamente podemos vivir de las interrupciones, del parpadear, del cerrar los ojos, de dejar de escuchar, el dejar de ver. Solamente podemos vivir en los intersticios de la presencia, no en la pura presencia. Quizás en realidad se vive ante todo en el diferir, en la diferencia, o como le gustaría decir a uno de mis dioses mortales en esta tierra, Jacques Derrida, de la diferencia, ¿no?, del hecho de que justamente hay tiempo y por eso hay diferencia, por eso hay lenguaje, por eso hay memoria y hay olvido. Bueno, muchas gracias. Espero que ahora se abra un poco el debate, ¿no?, que es lo más lindo para mí. Muchas gracias, Martín. Muy interesante, muy interesante. Ya Facu tiene una pregunta, así que ya arrancamos con las preguntas. Facu. Bueno, como siempre, Martín, muchas gracias. Un placer escucharte y recordar, rememorar este cuento de Borges que es fantástico. Algunos comentarios y preguntas. Primero, en relación a esto del tiempo y de por qué es tiempo hay lenguaje, recuerdo una frase de San Ireneo de Lyon que dice que el pecado original no es tanto de soberbia, sino más de impaciencia, ¿no? Y entonces hay toda una comprensión muy linda, ¿no?, de la ansiedad en el hombre.
¿no? Y una crítica propia de Ireneo de León, que ya que lo nombraste, me pareció elocuente sacarla a flote. Y después, por ahí la pregunta en cuanto al lenguaje, siempre que hablas del lenguaje en este carácter arbitrario, perdón, en este carácter de útil, de pragmático, ¿no? El lenguaje es útil, es pragmático, como no es un mapa. Y yo me pregunto, como me lo pregunto en mi tesis, que la nombraste, si el lenguaje no puede ser justamente ese espacio de pliegue, ¿no? De situarse frente al misterio, revelándolo en tanto misterio, ¿no? Pienso no solo en alguna cosa de Buber, pero sobre todo en el poema de Bernardes, que recién volví a buscar, ¿no? Y esta idea de que, ¿no?, al escuchar la voz maravillosa, el mármol siente que su entraña es dura, la rosa empieza a conocer que es rosa, y la noche recuerda que es oscura, ¿no? Esta idea de que el lenguaje también revela, ¿no? El lenguaje no solo en tanto pragmático para el ser humano, sino también como revelador del ser del mundo, y que nos sitúa frente al mundo en ese misterio, ¿no? Y ahí es muy lindo Buber cuando quiere hablar de la traducción de la Biblia, yo se lo amplío a todo tipo de conocimiento del mundo, ¿no? Toma la frase de Kierkegaard y dice, bueno, traduzco siempre en estos pasajes, ¿no?, con temor y temblor, ¿no? Y entonces todo lenguaje que se sitúa frente al mundo y que quiere decir al mundo, siempre lo hace con temor y temblor, ¿no? Por ahí, como para corrernos de esta comprensión del lenguaje tan pragmática y abrir la puerta a un lenguaje que revelando oculta, y que oculta también revelándonos, ¿no? Y que sirve como vínculo con la realidad. Muchas gracias, Facu, por esto del Ireneo. No tenía lo de León, Ireneo de León sobre la impaciencia, es muy lindo. Gracias. Respecto a tu pregunta, sí, como dice el griego en el Cratilo, ¿no?, escribía Borges en el Golem, ¿no?, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Exacto. Es decir, también en Borges hay como una especie de anhelo, ¿no?, medio platónico, ¿no? De hecho, uno de sus grandes ídolos de Borges es Spinoza, ¿no?, aquel que labra en su cristal todas las estrellas, ¿no?, una especie, digamos, ¿no?, de Spinoza, que era el que trabajaba en las ópticas, ¿no?, y de alguna manera entonces está este juego de los espejos y de cómo una filosofía puede ser especulativa, porque especula, espeja la realidad, ¿no? Entonces ahí, a mí lo que me resulta interesante ahí es la palabra que vos dijiste, misterio, que viene del verbo miudo, ¿no?, que es callar, por un lado. Por otro lado, también pienso que este situarse frente al misterio también es convocarlo, ¿no?, como se convocan los espíritus, como se convoca lo incognoscible. Y en ese sentido creo que la palabra siempre tiene algo de mágico, es decir, algo de performativo. Cuando yo nombro algo, hago aparecer algo. Y no por nada, esa primera estrofa del Golem está contextualizado en Borges en el poema del Golem, donde la palabra vida, ¿no?, es escrita en los labios de ese monstruo de arcilla y que termina dándole vida, ¿no?, que es un acto sacrílego, porque al fin y al cabo este Golem termina asesinando a personas, ¿no? Y el rabí, que ha intentado ser Dios, ¿no?, gracias a proferir aquellas palabras, ¿no?, originarias, como lo es vida, termina diciendo, ¿no?, ¿acaso he dejado la inacción, que es donde reside la verdadera sabiduría, ¿no? A lo que veo es que siempre va a haber como una especie de tensión entre el lenguaje y el saber. Uno podría decir, bueno, ¿Dios tiene lenguaje o no tiene lenguaje? Para mí Dios es analfabeto, si yo pienso que es un saber absoluto. Porque ¿de qué le serviría tener signos a Dios si todo le es presente? Ahora, si hay lenguaje, es porque de alguna manera no todo nos es presente, o no todo se nos presenta. O esa presentación, en última instancia, siempre está mediada por una praxis. No existe nada que se presente. En todo caso, yo me refiero a aquellas cosas que tengo delante. Y ahí entonces que está toda esa tensión, ¿no?
¿Acaso el lenguaje puede salirse de una mera pragmática y reflejar lo que es o no? Yo qué sé, es una de las preguntas principales de la filosofía, ¿no? No la pretendo responder ahora. Pero sí creo, ¿no?, que la dimensión pragmática del lenguaje es esencial al lenguaje. Es decir, no la podemos anular. El lenguaje, Sí, como la cartografía, es una manera de orientarnos en el mundo, ¿no? Vos decís, bueno, frente al misterio, bueno, eso implicaría entonces que hay una manera del callar, que es una manera también del decir, que se referiría a aquello que está más allá del lenguaje, ¿no? Bien, eso. sí, que tiene que ver, pienso yo, y volviendo a la frase de Ireneo, yo la tomé de un libro de metafísica que se llama Metafísica, la paciencia de ser, de Gilbert, eh, bueno, de alguna manera trata el tema del tiempo. No lo leí, pero lo tengo ahí dentro de los que tengo que leer. Pero justamente esta idea, ¿no? También el lenguaje asuma su carácter personal, su carácter temporal, ¿no? Y en ese carácter temporal la limitación de un ser que se va manifestando en el tiempo. Sí, sí. Y sí. Si hay tiempo, hay diferencia. Si hay diferencia, diría Derrida, hay diferencia, hay algo que difiere y que produce la diferencia. Y ahí es donde entra el orden de lo tipológico, ¿no?, de la huella, del sello, etc. Claro, el tema es que nosotros conceptualizamos a Dios como aquel que no tiene tiempo. Como ese saber absoluto es un saber que no conoce discurrir, por eso no habla, ¿no? Pero Dios se manifiesta como el que está en el tiempo y acompaña al hombre en el tiempo, ¿no? Volviendo, si queremos, a Éxodo, ¿no? También el Moisés, el quítate las sandalias, ¿no? Este misterio, esta palabra que es fuego. Bueno, podríamos estar años. Sí, sí. Bien, Martín, que me había dicho por privado que quería hacer una pregunta y después escuchamos la de Julia. Gracias, porque no sabía levantar la mano, ahora Clara me enseñó. Así que Martín, muchas gracias por tu exposición, porque me hiciste gustar de vuelta este cuento de Borges. Y la verdad que me hiciste disparar algunos vínculos que no sé si son útiles y correctos, pero en forma de conversación con tu exposición. La primera cosa, la verdad, cuando leí el título, enseguida pensé en Hegel, porque es más o menos lo que... creo que la fundamental diferencia con Hegel es que eso sería más bien Schelling, ¿no? El saber absoluto como algo absolutamente inmediato de todo sería Schelling, mientras que Hegel, sin menoscabo de que no acepta un misterio, interviene siempre cierta mediación, que diría, de acuerdo a lo que vos expusiste, salvaguardiaría al individuo de una mirada absolutamente absoluta, por así llamarlo. Eso es lo que pensé al leer tu título y me resultó atractivo. Me detengo en dos palabras que usaste. Por un lado, el tema de la representación, y por el otro lado, el carácter mortificante de ciertos intentos, ¿no? Pensé en un autor, es Arthur Danto, que en 1964 publica un artículo que se llama Oraciones narrativas, y en donde trabaja todo con la ficción de un cronista ideal. ¿Y a qué paradojas nos lleva? Un cronista ideal sería aquel también que sería el ideal de la historia, el que pudo ver todo, el que se acuerda todo, para llevar a mostrar que eso no es la historia, digamos, eso no es la historia. Y pensé eso a modo de conversación, lo propongo. Digo. La otra instancia así textual que también vincula el tema de la representación con lo mortificante es la segunda intempestiva de Nietzsche, cuando Nietzsche habla de la historia anticuaria, ¿no? Esa historia como la obsesión de reconstruir hasta el más mínimo detalle, en el cual podemos caer también, de acuerdo a lo que expusiste hoy, en la historia de la filosofía. Sin pregunta nos vamos hasta los detalles de la curiosidad.
Y la tercera cosa que pensé por el tema del arte, y lo que habíamos estado conversando ayer sobre el tema de investigaciones y esto, hay una película que no es tan conocida, Sinécdoque, lo voy a pronunciar mal porque siempre me sale mal, el actor es Philip Seymour Hoffman, creo, en donde él como director de teatro quiere recrear la ciudad de Nueva York. Y eso le toma la vida. No lo quiero spoilear. Es una película que la empresa es tan mortificante como ver la película. Y creo que el director logra el efecto. No, quería esto, digamos, reconducirlo al tema de la mortificación también a la que vos aludiste al interpretar una forma para mí novedosa el tema de la enfermedad con la que termina Funes el Memorioso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Martín, por los vínculos y los comentarios. Sí, cuando yo puse saber absoluto, es claro, es que remite mucho a Hegel, ¿no? Pero sobre todo me refería a un saber que no estuviera absolutamente, es decir, desatado, ¿no? De cualquier tipo de límite de mediación, ¿no? Ahí el tema de lo inmediato y de la presencia, que para mí es algo a revisar en nuestra historia conceptual en Occidente, ¿no? El lugar que ocupa la presencia, ¿no? Y acá yo vengo de una tradición fenomenológica, ¿no? Entonces el tema de la presencia es algo muy crucial, ¿no? En la nociología. Con lo cual yo creo que ahí hay que empezar un poco a romper esa especie de ideal de la presencia para hablar del conocimiento y reconocer en las mediaciones no una falencia, sino por el contrario, ¿no? El lugar mismo donde se da el conocimiento, donde se da la percepción. Por eso obviamente Hegel me parece mucho más, no solo a mí, sino en el siglo XX, mucho más interesante, porque es más dialéctico, es más dinámico. Y en todo caso ese saber o esa presencia nunca es absolutamente presente, ¿no? Salvo, bueno, en la idea absoluta, pero digamos, no para al menos nuestra historia. Y lo que decías de la hermenéutica de la historia me parece también fundamental, ¿no? Es decir, historiar, que historia también significa investigación en griego, no es solamente recordar, es también olvidar. Y hay un olvido activo ahí. Es decir, dejo de prestar atención a ciertas cosas para poder proponer una estrategia de investigación o proponer un hilo conductor para mi narración. Es decir, si yo cuento todo, no estoy contando nada, ¿no? Es un poco lo que pasa en toda composición artística, ¿no? En la plástica, bueno, yo había hablado de la metáfora de figura y fondo, en la plástica de eso es claro. Podríamos hablar también en la música del juego entre el sonido y el silencio, es decir, si todo suena, nada suena, ¿no? Un puro sonido es igual que el silencio, pasa desapercibido, ¿no? O es imperceptible. Con lo cual, claro, en la historia también, ¿cómo se es un cronista, ¿no? Ahí, ideal, ¿no? ¿Acaso tiene sentido narrar absolutamente todo? Y cuando narro, ¿acaso no estoy ya usando palabra una en vez de otra? Es decir, es meramente imposible. Lo terrible para mí es que tengamos ese anhelo, ¿no? Que se haya configurado como un ideal del saber, ¿no? Que también tiene que ver con la configuración de un Dios omnisciente, ¿no? Es decir, si nosotros concebimos a Dios como el ser perfecto, que todo lo sabe, y que no tiene ojos, ¿no? Como esa especie de ojo de Mordor ahí de Tolkien, que no parpadea, si nosotros lo concebimos de esa manera, y claro, nuestro conocimiento siempre va a ser finito, porque lo estamos contrastando con eso, pero el tema es, creo que habría que cuestionar esa misma manera de representarnos el conocimiento. Bueno, y muchas gracias por lo de Cinécdoque, que no la vi, ahora me diste una película para ver a la noche. Julia. Hola, ¿cómo están? Prendo la cámara, así la pregunta no es tan anónima. En realidad, la pregunta no tiene muchos referentes, pero me surgió del tema que estuvieron hablando antes, de Dios que debe ser analfabeto, decías. Y me surgió, sí, más que analfabeto debería saber quizás todas las lenguas, aunque participen del presente, ¿no? Y me pregunto si quizás, a ver, como si la palabra es participante del presente y Dios no participa del tiempo, no tendría que ser palabras. Pero nosotros, no solo en el catolicismo, sino en toda religión, Dios
o la divinidad, presentó signos en el humano, o en la tierra, o en el tiempo. No solamente el árbol en llamas, sino hay un montón de casos de palabras o de cosas. ¿Cómo podríamos decir, a nivel teórico, no teológico, sino teórico, cómo funciona el signo en el presente, ¿no? De parte de Dios? Me surgió un poco esa duda. Genial. Ojalá supiera responder esa pregunta. Pero claramente, digamos, a ver, lo fantástico, lo primero que decías, ¿no? Digamos, hay dos posibilidades. O Dios es analfabeto o es políglota. Además, un políglota que sabe todas las lenguas, ¿no? Digamos. A mí me gusta pensar que es analfabeto, en realidad, Dios. Porque es un poco más picante, ¿no? Digamos, si fuera políglota que sabe todo, bueno, seguimos dentro de la misma consideración de Dios como el omnisciente, ¿no? Que sabe hablar todas las lenguas. Pero bueno, decir que es analfabeto es como casi como insultarlo, ¿no? Es como no fuiste a la escuela, ¿no? Digamos, ni siquiera, digamos, sabes el abecedario. Eh, pero es interesante la ¿no? Las letras y de los signos a Dios y a los hombres en la historia, un poco lo que decía también antes Facu, tiene diferentes modalidades, ¿no? Es decir, en el judaísmo, el hebreo tiene un estatuto de lenguaje sagrado, ¿no? Y de ahí que pueda haber una tradición como la cábala, que es una manera de leer la letra misma, el signo mismo de Dios, porque de alguna manera, digamos, a un lado Dios el hebreo. Lo mismo pasa con el Islam, que tiene raíces judías, ¿no? Es decir, Dios le dicta, ¿no?, a Mahoma el Corán en árabe. Y por eso los cantos islámicos tienen que ser en árabe, porque es la lengua de Dios. En el cristianismo, a mí lo que más me gusta del cristianismo, es que es una religión que ya en ese sentido se deconstruye sola, digamos, en términos así posmodernos. Es decir, porque es un Dios que viene de Israel, habla el hijo, habla el arameo, pero cuyos testimonios han sido escritos en griego. Con la manera de tener un idioma, ¿no? Es decir, de lo idiotés, ¿no? De lo propio. No tiene un lenguaje propio. De alguna manera nos habla todas las lenguas, con ninguna, no lo decías. Sería una especie de Pentecostés al revés, ¿no? Digamos, no es que habla todas las lenguas, sino más bien que en realidad no habla ninguna, ¿no? El signo y lo divino es en realidad compleja porque implica pensar la religión. No estamos pensando en Dios, sino que estamos pensando la religión como fenómeno humano, a partir del cual nosotros accedemos a lo sagrado o a lo divino. Entonces ahí, digamos, hay toda una serie de mediaciones, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, de lo sagrado y lo profano como una distinción de los símbolos humanos para referirse o no a lo divino, o podemos hablar de las, por ejemplo, de creyentes y sus ritos y sus liturgias como modos de referirse a Dios. Ahora, claro, justo si vamos al cristianismo, la segunda persona de la Trinidad es Verbo, es Logos. Y ahí sí entra una cosa que es compleja, ¿no? ¿De qué manera o en qué sentido decimos que Dios Hijo es palabra, es ya mediación? Y ahí entramos todo en orden del juego trinitario que también es lindo examinar desde la filosofía, ¿no? Ahí acordate, por ejemplo, que desde la filosofía, la teología, si Dios Padre es la cabeza, ¿no? Digamos, es la mente, el pensamiento, Dios Hijo es la palabra, para Tertuliano, por ejemplo, era el mismo, obviamente en figuras humanas, siempre demasiado humanas, ¿no? Para tratar de dar cuenta de esto. Pero, en última instancia, queda, ¿no?, como pregunta. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Martín, muchas gracias.
a todos ahí por las preguntas, los comentarios y gracias por... minutos. Tanto